Venga, Pues adelante, creo Jesús. bueno, pues buenas tardes a mis compañeros, queridísimos Montalvo, Esteban y Gustavo. Esta es la primera sesión de muchas, espero, de pues una especie de debate filosófico sobre los acontecimientos de la vida pública que están ocurriendo ahora mismo en el país y supongo tendremos oportunidad en alguna ocasión de hablar de cosas que ocurren en el mundo. En esta ocasión, el tema que vamos a abordar tiene que ver con el nombramiento como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Lenia Batres Guadarrama. En esta ocasión me toca a mí moderar esta mesa y precisamente por esa razón he preparado algunas preguntas, pues a manera de invitación para reflexionar sobre este asunto. Entonces, déjenme lanzar la primera de ellas. Eh, el 14 de diciembre del 2023, el presidente AMLO designó a Lenia Batres Guadarrama como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia. Lo hizo después de que no se logró el consenso en el Senado de la República en dos ocasiones. Lo hizo porque es facultad del Ejecutivo. Eh, y bueno, entonces yo propongo como primera cuestión, ¿qué nos dice el hecho de que el Senado de la República no haya logrado el consenso para designar a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Quién quiere tomar la palabra primero? Bueno, si me permiten, entonces lo asignaré. Vamos con Gus. Gus primero. Sí, solo comentar muy brevemente, digamos, un antecedente de esta situación. Normalmente en la vida política mexicana eso no pasaba. Siempre había consenso, siempre se sabía quién iba a ser, como que se negociaba desde antes para que en el momento de presentar una terna ya sabían quién iba a ser. Incluso los mismos contendientes que no iban a quedar, ya sabían que no iban a quedar, solo prestaban su posición para su nombre, ¿no? Para jugar a tener una terna. Y a partir del 2021, también los partidos de oposición, pues se pusieron en algo que llamaron moratoria legislativa. Y desde ese momento he estado votando en contra o no votando, no participando para hacer el quórum y los consensos. Entonces ya de entrada ellos se ponen en el papel de no legislar, no participar en la vida legislativa como debería ser una normalidad democrática, y luego en el papel, bueno, más bien públicamente, pues ponen como de que el partido oficial pues no se presta a la negociación, ¿no? O al consenso, que más bien lo que creo que ellos esperaban sería como una negociación. Eh, Más bien yo creo que se intentó hacer algo como transparente de poner las ternas, ¿no? En los dos procesos que hubo ahí ellos deben de votar por a lo mejor alguna opción más central, ¿no? No tan cargada a la izquierda, un perfil no tan cargado a la izquierda como el de Nieva 3. Pero como venían con esta moratoria, pues decidieron no tomar esa opción, ¿no? Es lo que pienso. Muy bien, Gus. Montalvo. Sí, gracias. Este, pues a mí lo que me dice este hecho es que no hay disposición para el diálogo, no hay disposición para el debate. Eh, lo que me dice es que hay un encontronazo de unos contra otros, ¿no? Y no veo disposición a la negociación, al diálogo. Y en este sentido lo que veo entonces es una discordia. Veo no solamente entre los legisladores y legisladoras, sino en lo general, una situación generalizada de discordia. Eso es lo primero que alcanzo yo a notar, pero como buen heraclitiano,
del caos, surge el orden, ¿no? Y ahí lo dejo en un principio. Gracias. Pues a mí Esteban, me gustaría, gracias Jesús, comentar que el hecho de que Batres sea la primera ministra que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, designada directamente por el Poder Ejecutivo, que ya, como bien nos decía Gustavo, ¿no? En dos ocasiones el Senado rechaza las ternas del presidente, eh, pero aquí está la Constitución, ¿no? Entonces el presidente pudo llevar a cabo el acto. Coincido con Pedro en que vivimos en una época de divisiones muy notorias en todos los poderes, pero creo que también se está sentando un buen precedente. Claro, hay una tendencia. La misma Lenia Batres ha criticado, ¿no?, los excesos, ella lo llamó en su declaración extralimitaciones del máximo tribunal del país. Y por supuesto, se esperaría que una oposición eh, pues tuviera una opinión diferente, aunque también que existiera la posibilidad del diálogo y que no fuera la cerrazón la que primara, porque lo que se ha dicho es que es una ministra impuesta, ¿no?, por el presidente, pero lo que no se ha dicho y que también es importante considerar es que en la práctica, pues lo que ha establecido la Suprema Corte pues ha sido esta especie de supremacía, ¿no?, de la jurisprudencia. O sea, se ha podido, se ha podido observar cómo a veces se coloca entredicho, ¿no?, a la propia Constitución, y entonces hay esta suerte de subordinación a la Corte, que es algo que desde luego pues la oposición para llevar a cabo movimientos precisamente anticonstitucionales, pues es a lo que le temen, ¿no?, de alguna manera. Entonces eso también representa el hecho de que moleste tanto la presencia de Lenia. Digo, otro tema del que seguramente hablaremos en un momento más, pues es esta tensión, ¿no?, entre, por un lado, nepotismo, pero por otro lado, también discriminación por razones de género. Hay situaciones también delicadas en ese sentido, ¿no? El debate es interesante. muchas gracias, Esteban. Sí, bueno, y me parece, déjeme redondear la idea, creo que efectivamente hay algo de lo que cada uno de ustedes muestra, ¿no? O sea, por un lado, una estrategia de la oposición de no participar con ninguna de las iniciativas presidenciales, como señalaba Gustavo, la confrontación que señala Salvo, y también este otro aspecto que señala Esteban, el sentido de cómo se la descalifica. Y entonces quiero empujar un poquito hacia allá. eh, 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 Hay que ver quién es quien la descalifica, ¿no? Como la ministra impuesta, sin decir que efectivamente es facultad del Ejecutivo ante el contexto de no haberse logrado el consenso entre los senadores, ¿no? Déjenme formularles la siguiente pregunta. Para ello, voy a hacer una pequeña cita de la ministra Batres en la primera entrevista que tuvo ya como ministra de la Suprema Corte. La entrevista se publicó en la jornada el 21 de diciembre del año pasado. La sexta. Lenia Batres dice, creo que es muy importante que la gente sepa que la justicia es posible, desinteresada, y puede haber resoluciones que no estén amarradas a intereses predeterminados, que son casualmente los de los poderosos de siempre. Fin de la cita. Yo les pregunto, queridísimos colegas, ¿qué podemos inferir de esta declaración de la ministra? ¿Qué podemos inferir de dicha declaración? Seguimos con el mismo orden. Esteban, queridísimo. Muchas gracias, Jesús. Creo que es una cita afortunada porque además
proyecta a la teoría de la justicia en varios sentidos, ¿no? Y a varios conceptos que para nosotros en el trabajo cotidiano de reflexión, pues nos interesan, ¿no? Por ejemplo, el concepto de justicia universal, ¿no? El concepto de representación, cuáles son estos principios básicos, ¿no? De justicia social, e incluso me animaría a pensar lo que está sucediendo en los procesos leídos ya desde una perspectiva de género, eh, sobre todo en un país en donde históricamente hemos visto cómo el poder judicial pues se ha paralizado o ha funcionado a veces de manera interesada y no necesariamente imparcial, ¿no? Entonces creo que es uno de los aspectos a los que les temen, sobre todo quienes participan de esas viejas prácticas y que quisieran que esto se eternizara. Cuando llega el riesgo de perder el poder, pues siempre quien está en esa disposición, ¿no? De transformar las cosas, pues se ve como objeto, ¿no? De una serie de consignas y de comentarios que incluso rayan, insisto, a veces en la discriminación, o a veces también se llega a generalizaciones falsas, ¿no? Hay que observar cómo trabaja el discurso y el discurso público, ¿no? Y la opinión pública. Ahora, pienso que con la teoría y con la experiencia, porque además este es otro de los aspectos que se le ha imputado, ¿no? A la nueva ministra, ¿no? Que no tiene experiencia en el ámbito judicial. Bueno, pero tiene una amplia experiencia y además formación en el ámbito del derecho y sobre todo creo que sí mucho conocimiento de causa y diría mucho conocimiento de calle, que es importante, sobre todo en un poder que ha sido convertido en una élite, ¿no? Para el beneficio de pocos y no necesariamente de la sociedad en su conjunto. O sea, el acceso a la justicia. Creo que es ahí un tema clave que representa Lenia, pues un área de oportunidad. Muchas gracias, Esteban. Gustavo Montalvo, Montalvo. Sí, gracias. Bueno, primero quiero compartir mi gusto por el nombramiento de Lenia. ¿Eh? Entonces parto desde el gusto que me causa este nombramiento. El hecho de que Lenia esté como ministra en la Suprema Corte de Justicia me da mucho gusto. Cuando en sesión solemne de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su primer discurso ya como ministra, Lenia mencionó que hay dos pendientes por parte de la Suprema Corte. Y uno de esos pendientes tiene que ver con la igualdad y justicia social. Cuando nos preguntas, querido Jesús, ¿qué opinamos sobre lo dicho por Lenia en una entrevista en La Jornada, en donde relaciona la justicia como algo necesario pese a los intereses creados previamente? Supongo que podemos relacionar esa respuesta con lo que después declaró cuando asume ya su papel como ministra en la ceremonia solemne. Y entendiendo por justicia aquello que hace dignas a las personas, porque incluso, más estoy parafraseando el discurso de Lenia, más o menos eso fue lo que dijo, ¿no? Dice, la justicia como un asunto de dignidad, ¿no? Y ese es uno de los pendientes del Estado mexicano, de la sociedad mexicana en lo general, ¿no? El reconocimiento de la dignidad, pero la dignidad no como algo abstracto, ¿no? Sino como algo que también vamos construyendo, como algo que también vamos consiguiendo, ¿no? Y, y en este sentido, todo el sistema de justicia debería encaminarse, parafraseo un poco a Lenia Batres, tendría que encaminarse a el reconocimiento de la dignidad de las personas, de los individuos, y yo agregaría, y de las comunidades y de los pueblos. Y esto es lo que me brota así de inicio, ¿no? Entonces, la justicia en términos de justicia social y reconocimiento de la dignidad de las personas y de las comunidades. Muy bien, Pedro. Muchas gracias. Gustavo. Sí, pues yo lo veo
manera muy parecida como lo ven ustedes. Eh, lo sacaría en dos sentidos. Primero, utilizando como un concepto de casta, que ahorita Milei lo ensució mucho, el concepto de casta en Argentina, pero lo utilizó muy bien Podemos en España para construir una narrativa que los impulsó a llegar al poder hace unos años. Y creo que es un poco a lo que se refiere Lenia y el problema que tiene el Poder Judicial, no de ahorita, sino desde ya hace mucho tiempo. Vi una entrevista de ella donde decía que a la crítica de que a ella le estaba poniendo el presidente y el partido, porque ella había pertenecido al partido, o no sé si todavía sea militante, y entonces como si todos los demás ministros de la Suprema Corte no hubieran tenido ese pasado partidista, y menciona de más de 200 ministros. Me parece que se ha congelado. Gustavo, entonces, mientras vuelve la imagen Pero sí y la señal. Ah, ya está. Gus, te nos congelaste. No pudimos escucharte. ¿No me escuchó? Ahora sí, pero hace unos minutitos te congelaste. Ah, ok. Si puedes Decían, repetirlos. sí, Ujú. un documento de semblanzas con los perfiles de los ministros que había habido a lo largo de la historia, ¿no? De la incidencia partidista de los ministros, solamente dice fueron diputados, fueron gobernadores en diferentes estados, ¿no? Sabemos que si fueron en el siglo XX políticos, pues fueron del PRI. Entonces, evidentemente, pertenecían a un grupo, ¿no? A una cúpula, a una casta. Entonces, en ese sentido, vienen muy bien las palabras de Lenia para decir, pues yo vengo de otro lado, ¿no? Si queremos democracia en el país, también el Poder Judicial se tiene que democratizar y tendría que haber espacios para gente que venga desde diferentes perfiles, que también la Corte tuviera ministros con representando la diversidad cultural de México, ¿no? Eso sería muy bueno. Eh, y por otro lado también esta parte que por ahí habían mencionado, el formalismo del derecho. Ella decía en su discurso, los ministros se han puesto a la Suprema Corte como por encima de la Constitución, ¿no? Parece que ellos dicen las leyes en lugar de la Constitución, en lugar de seguir a la Constitución, y menciona por ahí un par de artículos en donde dice, no podemos crear jurisprudencia o utilizar, darle predominancia a la jurisprudencia, sino a la Constitución, y como se está comportando el Poder Judicial es dándole predominio a la jurisprudencia, que no es ley. Y en ese sentido se están comportando como legisladores, ¿no? También menciona por ahí a Kelsen que habla de legisladores negativos y más bien nuestro poder, nuestro sí, Tribunal Superior de Justicia, pues se comporta como legislador positivo, ¿no? En muchos casos. Y dejando de lado la dignidad y dejando de lado, como decía Montalvo, las víctimas, ¿no? Liberando delincuentes en lugar de reponer procedimientos, ¿no? Si las cosas están mal hechas, pues que se vuelvan a hacer y se corrijan sin lesionar a las víctimas, ¿no? Pero pues más bien parece que predomina el principio de presunta inocencia más allá de los afectados principales, ¿no? Muy bien, Gustavo. Muchas gracias. Híjole, qué interesante se va poniendo esto, ¿eh? Qué interesante. Tercer pregunta que les formulo, queridos colegas. La ministra Batres señaló que, cito textualmente, ahora estoy citando sus palabras en la ceremonia de bienvenida. La ministra Batres señaló que la Suprema Corte no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales amparada en que sus decisiones son inatacables. Fin de la cita. El señalamiento de la ministra está fundamentado. De ser así, ¿cuál es su fundamento? Y Esteban al instante levanta la mano. Esteban, querido, te Sí, escuchamos. muchas gracias. Pues coincido con mis colegas, con Gustavo y con Pedro. Yo creo que Lenia tiene muchas fortalezas y particularmente este discurso que da el día de su
vestidura, ya colocan la toga, pues es muy significativo, ¿no? Porque ella sabe muy bien cuál es el destinatario de ese discurso. Y también los destinatarios saben muy bien, ¿no? Que son, pues, aquellos que han vivido del poder y vivido justo de este intercambio de atribuciones entre los poderes, que es anticonstitucional, justamente. Y aquí, apelando a lo que nos decía hace un momento Pedro, ¿no? Con respecto a la dignidad, es justamente lo que habría que salvaguardar, ¿no? La dignidad de las personas. Pero esto no solo apunta a los ciudadanos, apunta también a la responsabilidad del Estado. Y es lo que justamente pues causa ámpula, porque finalmente, si pensamos en las obligaciones del Estado, en asegurar responsablemente esa dignidad, ese bienestar, este espacio en donde podamos vivir los unos con los otros, ¿no? De los más diversos, y no solamente aquellos que están ganando una partida a partir de movimientos, pues a costa, ¿no? De la ciudadanía. Aquí recordar que además de que estudió Derecho, Lenia Batres fue directora general jurídica cuando Dolores Padierna, ¿no? Estuvo al frente de la delegación Cuauhtémoc, fue asesora también de Claudia Sheinbaum cuando fue para la alcaldía Tlalpan, tiene maestría en Derecho Penal, tiene maestría en Gestión Pública, o sea, es una persona leída y escribida, ¿no? Y eso es también lo que causa molestia, que no es una persona que desconozca la estructura, que desconozca la Constitución, sino todo lo contrario, y sabe moverse en ese sentido como un pez en el agua, pero la diferencia está en que no es para satisfacer cuestiones particulares, sino que precisamente es con vista a hacer un servicio a la nación en la Suprema Corte, ¿no? Entonces, creo que observando estas fortalezas, pues la carta de presentación que ella misma, con hechos y de manera muy concreta, despliega el día de su investidura, con toda claridad, ¿no? Y con toda contundencia, pues marca también un hito en la historia de la Suprema Corte y en la historia también de... Muchas gracias, Esteban. Fíjense, es tremendo, ¿no? Porque entonces parece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha sido realmente una Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que las tareas que debería de, de desempeñar, pues no las ha hecho pretextando formalismos legales, ¿no? Pero es como si hubiera hecho exactamente lo contrario. Entonces, en parte, eso, como dice Esteban, genera ámpula en los conservadores, diría el presidente López Obrador, en los opositores a su régimen, y al mismo tiempo genera mucha esperanza, ¿no? En la gente que no pertenece a esta oligarquía. Pedro, Gustavo. Sí, quisiera continuar con algo que nos has apuntado, querido Esteban, cuando mencionas que Lenia ahora puede ofrecer otro tipo de servicios a la nación, ¿no? Y yo diría, y a los pueblos de México, ¿no? A los distintos pueblos, en su diversidad, en su pluriculturalidad. Yo, yo esperaría de esta personaje, yo esperaría de Lenia, sí, una defensora de los pueblos con una perspectiva intercultural, desde el pluriculturalismo, este, haciendo valer las leyes que dignifican a los pueblos. Eso es lo que yo esperaría del papel que pudiese desempeñar Lenia. Pero acá entramos en un problemita, ¿no? La Suprema Corte de Justicia es de la nación, pero ¿de qué nación? ¿No? Y ahí entramos en un problemita incluso de carácter teórico, ¿no? ¿A qué nos referimos con nación?
Y aquí vale la pena hacer una pequeña distinción con respecto al término de pueblo que también destacó Lenia en su nombramiento, bueno, cuando asume su toga, ¿no? Dicen que soy la ministra del pueblo, ¿no? Y dice, y qué orgullo, ¿no? Y qué orgullo que me digan eso, dice Lenia, ¿verdad? Eh, y esto me pareció interesante porque pudo haber dicho, "Ah, soy otra ministra de la nación, ¿no? Pero no, dijo, bueno, rescató ese dicho de que dicen que soy la ministra del pueblo. Y eso para mí tiene mucho significado, ¿no? La nación mexicana, comienza a configurarse en el 19, por supuesto, pero es una nación mexicana construida desde una visión, primero criolla, ¿no? Luego hacia finales del 19 y durante gran parte del 20, con una perspectiva muy mestiza, ¿no? Y entre el criollismo decimonónico y el mesticismo, que también viene de finales del 19 y trasciende hasta bien avanzado el 20, el mestizaje, la idea de una nación mestiza, nos, pues dejó de fuera todo lo que no sea lo mestizo, ¿no? Entonces cuando Lenia dice que es una ministra del pueblo, pues yo supongo que puede rescatar todo eso que ha sido excluido de la nación, ¿no? Los pueblos han sido excluidos de la nación mexicana, paradójicamente. Bueno, ahí le dejo para no comerme el tiempo. Gracias. Gracias, Montalvo. Gustavo, querido. Sí, no, estaba muy interesado escuchando a Montalvo y le cortó ahí en la distinción principal, ¿no? Entre qué entendemos por este pueblo y por esta nación. Eh, sí, como narrativa, pues se apropia muy bien, ¿no? Y, pues por su origen se entiende y todos quienes apoyan a la 4T entienden qué significa pueblo, ¿no? En ese sentido, como lo ha utilizado este AMLO cuando dice, si hacer esto que hago es populismo, pues que me pongan, es ser populista, que me pongan en la lista, ¿no? Pero, ¿cómo lo verían los opositores, ¿no? Para ellos, ¿qué significa ser pueblo? Yo creo que ellos se lo dicen mucho en un sentido peyorativo, ¿no? Eres del populacho, vienes del vulgo, vienes de, todo, ¿no? Tener una vida decente, ¿no? Como ellos lo entienden, ¿no? Con lujos, eh, eh, con todo lo que significa ser lady, ¿no? Cuando ponen estos videos de lady tal, de alguien que se pone en otra posición, ¿no? Que piensa que no es clase mediero como la gran mayoría, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos responderle más bien a estas críticas de la oposición? Y para ver ahí si, como decía Montalvo al principio, es que no hay diálogo, pues es que será posible conciliar estos dos conceptos de pueblo, será posible que se puedan poner en diálogo quien tiene esta perspectiva clasista, racista, conciliarla con alguien que piensa desde los derechos, desde la justicia social. ¿Podemos hacerlo? Más bien, me quedo con esa pregunta. Bueno, Esteban, gracias, Gus. Esteban, tu micro, Esteban, tu micro. Muchas Bien. gracias. Gracias, Jesús. Animado por las dos participaciones que me precedieron. Yo creo que un gran problema de la discusión pública es el maniqueísmo, ¿no? O sea, y eso creo que puede servir también como un elemento de autocrítica para el mismo discurso de la administración actual. O sea, no podemos ver las cosas simplemente como blanco-negro, como bueno-malo. Hay aspectos muy sutiles, hay matices que también hay que observar porque si no, continuaríamos con la misma práctica excluyente, que me gustaría justamente a partir de este elemento, pues, intervenir, ¿no? Lo que nos comentaba hace un momento Pedro, y que es importante tener en cuenta. O sea, tener un gobierno históricamente consciente o con conciencia histórica y con conciencia social también es inédito, ¿no? Y las conferencias de la mañana del presidente
quienes tuvimos oportunidades de seguirlas quizás con mayor ahínco y frecuencia, sobre todo en la época de la pandemia en la que estuvimos en el claustro, observamos muchas de ellas como incluso clases de ética, ¿no? O clases de historia, en el mejor de los sentidos posibles. Y uno de los aspectos que sí podían observarse como un aspecto diferencial es la exclusión señalada, ¿no? Del conservadurismo, de quienes planean, desean, ¿no? Pero también seducen con la idea de que es posible volver a una época en la que sean los pocos los que tengan más y los más los que vivan en la miseria. Y eso es inaceptable, desde luego. Ahora, hablando de exclusiones, pues está un tema que ha sido álgido en varios sentidos para la propia administración, ¿no? Que es un tema donde a mí me parece que Lenia Batres va a tener no solo una presencia, sino una representación y una actuación, yo espero, ejemplar, que se trata pues del marco, ¿no? Del principio constitucional de igualdad jurídica al final y de justicia feminista. O sea, tener en el centro a las mujeres víctimas de vulneraciones de derechos, como los pueblos, desde luego, excluidos históricamente, pero específicamente a las mujeres, a partir de sus requerimientos, a partir de las formas posibles y deseables de reparación integral. Yo creo que es un punto, hablando del tema de quienes han sido excluidos históricamente, que desde el lugar que está ocupando Lenia puede ser pues la gran oportunidad, la gran diferencia. Eh, Sobre todo juzgar con perspectiva social y de género, una perspectiva que está permeada de historia, pero también de crítica. No quito el dedo sobre el renglón, es importante la autocrítica. O sea, es un elemento que va a fortalecer más un discurso y un modo de actuar por parte del gobierno que es coherente, que es consistente con lo que dice, pero que también está viendo hacia futuro, ¿no? Creo que es importante este tipo de saneamientos y considerar que, bueno, también dentro de la misma administración actual, como ya lo han reconocido muchas personas que son de Morena o no, o sea, que están afiliadas o no al partido, que por otro lado creo que también es muy importante, o sea, ofrecer un respiro, y quizás ya estoy hablando yo de otro asunto, pero creo que tiene que ver justamente con la manera en la que Lenia llega, ¿no? A ser ministra, porque efectivamente está el tema, ¿no? Del nepotismo. Dicen, es hermana de Martí Batres, jefe de gobierno, cercana al círculo López Obradorista, ¿no? Está todo este tema del parentesco, pero al mismo tiempo, o sea, no olvidemos que en el fondo, el referirse únicamente al parentesco es un asunto que puede convertirse en un acto de discriminación porque no estás atendiendo a las capacidades de la persona que está ocupando un cargo. Estás diciendo nada más es esposa de, es hija de, es hermana de. Y eso es también muy problemático y muy discutible. En ese sentido, bueno, apelo a que la gran fortaleza de Lenia es su observación, sí, de lo popular, de lo social, de la equidad, de la igualdad, y cómo se va a refrescar de esta perspectiva un poder que históricamente se ha ido anquilosando y que necesita ese respiro, ¿no? Sobre todo si quiere sobrevivir a los embates, ¿no? Que parecen ya sumarse. Gracias, Esteban. Nos quedan 15 minutos y 2 preguntas, así es que avanzo con la que sigue. Solo quiero hacer un comentario con relación a lo anterior. Es que me parece que es otra vez esta cuestión de una corte que se ha vuelto cómplice de los intereses de la oligarquía, ¿no? Eh, Quienes critican a Lenia en relación a lo que acaba de señalar Esteban, o quienes hablan de nepotismo, yo me pregunto, ¿pero de dónde?
si quien la designó ministra no fue el jefe de gobierno de la Ciudad de México, sino el presidente de la República. Y efectivamente, no por ser hermana del jefe de gobierno, sino, y no solo por las capacidades de Lenia, sino por una concepción del mundo, de la política, de lo que necesita el país, en donde coincide, ¿no? Hay que recordar que López Obrador, el presidente López Obrador, designó en su sexenio a otros 3 ministros previamente, 2 ministras y un ministro. Y López Obrador dice que estos ministros le fallaron, pero no le fallaron a él, dice le fallaron a la cuarta transformación, porque López Obrador está convencido de eso, ¿no? No de que deban de ser leales a él, sino que está representando una cuarta transformación en el país, ¿no? Y entonces, en ese sentido, estos otros ministros, estas 2 ministras y ministro que promovió con anterioridad, no, en vez de continuar con este proyecto político, parece que se suman al proyecto tradicional de la Corte, ¿no? Cuarta pregunta, colegas y amigos. Todo esto, vamos cerrando, pero sí, está como si coreografiado, caray. 4. ¿Resta legitimidad a la ministra Lenia Batres el hecho de tener una relación de trabajo y amistad con el presidente AMLO por más de 2 décadas? Y si me permiten, pongo de una buena vez la quinta pregunta para que la aborden como gusten hacerlo. 5. ¿Quién puede decidir si la ministra Batres es o no la ministra del pueblo? Gustavo, Montalvo, Esteban, ¿quién quiere empezar? Pues según la costumbre, perdón, ya tomé la palabra, se esperaría, ¿no? Que fuera alguien quien asignara ese título, una persona, ¿no? O que estuviera cooptado, ¿no? O que fuera una especie de mafia. La diferencia aquí está en que estamos hablando de una asignación popular, o sea, que puede repetirse, ¿no? Que puede emplearse por un representante del pueblo, pero que finalmente emana desde abajo. Y esa también es una importante diferencia con lo que habíamos vivido hasta ahora, ¿no? Y con respecto a la primera pregunta, diría que no es algo que debilite la legitimidad de Lenia, al contrario, creo que fortalece en gran medida, porque estamos hablando de un proyecto de nación, no estamos hablando de algo aislado. Y creo que en ese sentido tiene significado, o sea, tiene sentido, tiene representación, tiene legitimidad y muestra que la acción política y la acción jurídica y, también hay un profundo respeto a las instituciones. Pareciera que no, ¿no? Pareciera que este dicho crítico, ¿no? De muchos que piensan que la cuarta transformación está deshaciéndolo todo, más bien está recomponiendo, ¿no? Y revitalizando, pues, a los poderes que históricamente habían estado malversados. Entonces yo creo que le da legitimidad, no se la quita y creo que es desde abajo, desde donde se está generando esta nueva historia que está en constante cambio y que insiste sobre ello, tiene que revisarse aún así. O sea, no podemos simplemente conformarnos con lo que tenemos, es importante la revisión. Muchas gracias, Esteban. Montalvo. Voy a voltear la primera pregunta, querido Jesús. No, Le no, eso restaría... no está permitido. Anda, dale. Creo que le restaría legitimidad si estuviese asociada con los oligarcas, con los del pasado. Eso sí le restaría legitimidad. Déjame hacer un símil muy breve. En la tercera transformación, ¿no? Porque hablamos de la cuarta T, ¿verdad? En la tercera T, era ilegítimo, era mal visto que estuviese alguien asociado al dictador,
¿no? Al grupo de poder del dictador, ¿no? Eso era como algo mal visto, ¿no? Ahora que estamos, este, yo asumo que sí estamos en una cuarta transformación. Yo asumo que sí hay condiciones como para hablar de, al menos de la intención de un cambio de régimen. O yo asumo así claramente que estamos ante un cambio de régimen. Y en este cambio de régimen, lo que deslegitima es la asociación con el poder que le antecede. Hasta ahí para luego abordar un poco la quinta pregunta. Bien, Montalvo, muchas gracias. Gustavo, querido. Sí, me robó un poco la respuesta Montalvo, porque justo iba a poner el ejemplo, contrastar, ¿no? De lo que significan asociaciones inconfesables con Hank Ron en Baja California, o con Rommel Pacheco en Yucatán, ¿no? Y otros senadores ahí en Yucatán. Pues eso resta legitimidad. Y en este caso, pues como viene parte del movimiento, ha trabajado tanto tiempo en el movimiento eh, que está impulsando López Obrador, pues por supuesto que tiene toda la legitimidad, pero sí que una legitimidad legitimada con su trabajo de tantos años, ¿no? Sí, por ese lado. Ah, y un comentario del nepotismo, pues sí es un problema bastante más, más complejo de lo que a veces lo dicen los críticos. Porque, por ejemplo, algo que no reconocen los críticos es que hay un problema, se ha dicho, de nepotismo dentro del Poder Judicial, pero tiene que ver con una cuestión gremial, eh, porque muchas veces las familias de abogados, como las de maestros, como las de doctores, pues toda la familia se dedica a lo mismo, ¿no? A ejercer la misma profesión, y entonces tienen esa dificultad de cómo hacerle para dedicarse a lo mismo, digamos, legalmente, ¿no? Entonces, tienen sus procedimientos para cortar ese nepotismo, ¿no? Justamente uno de ellos es no trabajar en el mismo estado o al mismo nivel jerárquico, ¿no? Y es lo que pasa aquí, ¿no? Ni Martí Batres, ni la otra hermana creo que es diputada en la Ciudad de México, otra hermana es periodista, pues nadie está dentro del mismo ramo, ¿no? Dentro del mismo gremio. Sería nepotismo cuando trabajaran todos juntos en la misma oficina, ¿no? Digamos. De otra forma, pues no se sostiene esa crítica. Bien, Gustavo, muchas gracias. Queridísimos, qué agasajo platicar con ustedes. Nos quedan 6 minutos. Le cedo la palabra a quien quiera tomarla como parte de una reflexión final. Esteban. Sí, muchas gracias. Creo que es importante eh, atender con mucha sensibilidad lo que está ocurriendo en el país. Y con sensibilidad me refiero efectivamente como aquí ha salido a reducir, con conciencia histórica, con conciencia social, para no repetir justamente esos errores del pasado que tanto han lacerado a la nación, a los pueblos, a las diversidades, ¿no? O sea, la historia de México es la historia de las grandes exclusiones, ¿no? Y creo que el momento en el que eso es señalado, y no solo así, sino además el momento en el que las instituciones empiezan a transformarse y esos poderes que parecían perpetuos y que no había cabida, porque además es algo difícil, o sea, Lenia Batres llega no de una manera libre, ¿no? De obstáculos. Entonces no es como que ha sido un don, ¿no? Sino ha sido un poco nadar contracorriente. Y eso también me parece que es importante reconocerlo. Es un trabajo en el que desde luego va a requerir de un apoyo que no se confunda. Y ahí sí es importante que no nos equivoquemos, ¿no? Una cosa es ese apoyo que puede recibir del pueblo en el momento en el que es nombrada con este afortunado mote, pero es representación, significado, potencia, afecto. Eh, Va a ser no el único obstáculo que tenga el llegar ahí, sino qué es lo que va a pasar de ahora en adelante. Entonces hay que estar como muy atentos, desde luego, a cuál es su desempeño
desde luego va a haber intentos dentro y fuera por parte de la oposición y de quienes tal vez no se marcan como oposición, pero quieren minar, ¿no? Esos espacios. Y eso también es interesante, porque, insisto, no todo es blanco y negro, nada más. O sea, que hay matices, hay cuestiones sutiles que hay que tener presentes y ser observadores de lo público. Pero también comprometernos a la participación, no nada más ver desde fuera, ¿no? Sino involucrarnos de una manera mucho más activa. Creo que Lenia es un punto a favor de esta consideración. Yo lo celebro mucho y pues más el poderlo aquí platicar con ustedes y discutir. Y agradezco mucho el espacio. Muchísimas gracias. Bueno, creo que sería correcto que cerráramos nuestra mesa en este momento. Les agradezco mucho, en verdad es un agasajo. Y bueno, este es nuestro primer episodio, digamos. Esperemos poder hacerlo más frecuentemente, ¿no? Muchísimas gracias a los tres. Gracias.